Así, la clase trabajadora no tiene candidatos en esta elección, no nos representan. El gobierno se prepara unas elecciones a la medida por la proscripción e inhabilitación de varias organizaciones y figuras políticas por las más diversas vías. Esto ha hecho que, por ejemplo, impidieron que la llamada plataforma de la Unidad Democrática inscribiera a la candidata que había ganado las elecciones de ese sector, también a la primera sustituta, y le han permitido, sin embargo, inscribir a un segundo sustituto. Sin embargo, quienes no tienen ninguna posibilidad de ejercer sus derechos políticos, democráticos, elementales en esta elección, son aquellos sectores ubicados a izquierda de este gobierno, porque las proscripciones del gobierno también impidieron que se presentara cualquier alternativa política ubicada a izquierda de este gobierno. Aquellas organizaciones que cuestionamos coherentemente y consecuentemente las políticas antiobreras, las políticas antipopulares que solo benefician a los patronos, a los grandes empresarios, a los empresarios privados nacionales e internacionales, esas organizaciones, gracias a la proscripción del gobierno, no tenemos candidato o candidata en estas elecciones. Por esa razón, varias organizaciones políticas de izquierda y militantes y activistas sin partido nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo esta campaña contra las proscripciones en general y en particular contra la proscripción de la izquierda que en Venezuela cuestiona la explotación que padecen los trabajadores y las desigualdades sociales bajo el capitalismo en nuestro país. Decimos que todos los candidatos, dadas estas circunstancias, a pesar de sus diferencias, por supuesto, a pesar de matices, sin embargo, todos representan intereses patronales, es decir, intereses económicos y sociales de los empresarios, de los grandes comerciantes, de las transnacionales, de los banqueros. Ninguno de los candidatos expresa los intereses del pueblo trabajador contra las condiciones de superexplotación que han impuesto de consuno acuerdo el gobierno y los empresarios privados. Sobre temas importantes como la deuda externa, que es una hipoteca que le resta recursos a la educación, a la salud, a los salarios, a la vivienda y a múltiples necesidades básicas para destinar esos recursos al capital usurario internacional, frente a ese problema, tanto el gobierno de Maduro como sus opositores patronales que hoy se presentan tienen acuerdo. Ninguno cuestiona la expoliación por la deuda externa, solamente que unos quieren que sea con el Fondo Monetario Internacional, es decir, con Estados Unidos. Frente a las condiciones de superexplotación que ha impuesto el gobierno en acuerdo implícito y a veces explícito con Fedecámaras, con Secomercio, Fedeindustria, tampoco hay desacuerdo. No hay ningún solo candidato de la oposición actual que cuestione esta alianza antiobrera entre el gobierno y las empresas privadas. Ninguno cuestiona las condiciones de superexplotación a que someten a la clase obrera en general y a la juventud trabajadora en particular. El gobierno de Maduro profundiza los acuerdos y los compromisos con sectores religiosos antiderechos que se oponen a las demandas de las mujeres y de la comunidad sexo-género diversa. Sin embargo, esa alianza tampoco es cuestionada por ninguno de los candidatos opositores. Asimismo, la juventud padece en particular una represión de clase que se aplica con los llamados operativos de seguridad en los barrios, donde los jóvenes de nuestros sectores populares están sometidos a extorsión, a robos, incluso a asesinatos por miles. Esta política contra la juventud venezolana la aplica el gobierno de Maduro, pero tiene el acuerdo implícito de todos los candidatos opositores que hoy se presentan, porque ninguno cuestiona esa represión de clase contra la juventud en los barrios. Por eso decimos, con estos pocos ejemplos, que si los opositores patronales que hoy se presentan llegasen a gobernar, los planes económicos y sociales que aplicarían no serían muy distintos a los de Maduro. Incluso seguro escucharíamos decir que como el gobierno dejó el país en ruinas, cosa que es cierta, tendríamos que seguir ajustándonos el cinturón y esas políticas no serían aplicadas sin represión. No nos representan, es lo que decimos en esta declaración,
para fijar una posición de independencia política de la clase trabajadora. No nos parece que los trabajadores tengamos que decidir entre dos opciones reaccionarias. No compartimos la posición de algunos sectores de izquierda que plantean que, con tal de salir del gobierno actual, hay que llamar a votar por cualquiera de los candidatos de la oposición patronal o del que tenga más posibilidades de derrotarlo. No consideramos que hay que, para rechazar a unos verdugos, llamar a votar por otros verdugos. Asimismo, tampoco compartimos la posición de algunos sectores de la llamada izquierda del chavismo crítico que señalan que ante la posibilidad de un eventual triunfo de un candidato de la oposición subordinada a Estados Unidos, sería preferible votar por Maduro. Rechazamos también esa posición. No vamos a votar por el que ha destruido nuestros derechos laborales, económicos, sociales y porque nos persigue o encarcela si luchamos por esos derechos. Sostenemos que frente a un escenario tan adverso, tan complicado como el que se nos presenta, es importante como trabajadores y trabajadoras preservar nuestra independencia política. No creemos que debemos subordinarnos a una situación en la que se nos obligue a decidir entre dos opciones contrarias a nuestros intereses. Pensamos que frente a la crisis brutal que estamos padeciendo, que no es otra sino la crisis del capitalismo dependiente y rentístico venezolano, la única alternativa es recuperar la capacidad de lucha de nuestra clase, recomponer nuestras organizaciones, forjar de a poco una alianza obrera y popular con todos los sectores que padecemos estas políticas y luchar por un programa económico y social de emergencia que tenga un contenido de clase claramente, es decir, un programa obrero y popular, donde se inviertan las prioridades, es decir, donde se deje de golpear a la clase trabajadora y los sectores populares y se comience a afectar aquellos intereses que son los que se nos han impuesto durante todos estos años, es decir, los intereses de los grandes empresarios, los banqueros, las transnacionales y aquellos que viven de las enormes corruptelas con los dineros públicos. Por eso sostenemos una serie de demandas, algunas de las cuales son demandas que están en boga de las principales movilizaciones de trabajadores, como un salario que cubra como mínimo la canasta básica alimentaria, la derogación del memorando 2792, decimos basta de bonificación del salario, por la reincorporación de todos los despedidos, suspendidos y no requeridos, por la libertad plena de todos los trabajadores y trabajadoras presos o enjuiciados, no a la criminalización de la protesta obrera popular. Defendemos intransigentemente las libertades del pueblo trabajador, por el derecho de prensa, de expresión, de movilización, de organización sindical y política, y por el respeto del derecho a huelga. Decimos también basta de sanciones imperialistas, exigimos la devolución de todos los bienes nacionales confiscados. Nos oponemos a las políticas de seguridad que descargan la violencia policial contra las comunidades populares. Estamos por los plenos derechos económicos, sociales, sexuales y reproductivos de las mujeres, por plenos derechos para la población sexo-género diversa. Nos oponemos al pago de la deuda externa y decimos basta de gasto militar y en los cuerpos represivos y que esos recursos se utilicen en salud, educación, vivienda, salarios y demás necesidades básicas. Rechazamos el IVA y cualquier otro impuesto para los trabajadores. Al contrario, que paguen los que más tienen, que paguen los que viven de la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, exigimos fuertes impuestos a las ganancias, a las rentas y a las grandes riquezas. Exigimos la repatriación forzada de todo lo que fugaron banqueros, empresarios y altos burócratas corruptos. Nos oponemos a la privatización de la industria petrolera, de las empresas básicas y las demás empresas públicas. Decimos que deben ser 100% estatales, sin transnacionales ni empresas mixtas, y gestionadas por sus trabajadores profesionales y técnicos, no por la burocracia cívico-militar, corrupta y antiobrera. Más allá de estas elecciones, llamamos a redoblar los esfuerzos por la organización política independiente de la clase trabajadora. Nuestra formulación del voto es que llamamos a votar nulo, llamamos a ejercer el derecho político, llamamos a expresar una voluntad política, llamamos a votar nulo como rechazo a la restricción de las libertades democráticas, como rechazo a la proscripción de la izquierda en Venezuela y como manifestación de voluntad de forjar una alternativa político-electoral propia de la clase trabajadora y los sectores populares.
La clase trabajadora necesita una alternativa política que represente verdaderamente sus intereses. Esto lo hacemos en una perspectiva estratégica de un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre. Esa es nuestra perspectiva estratégica. La clase trabajadora debe gobernar. Patria para Todos, APR, Marea Socialista, Partido Socialismo y Libertad, Liga de Trabajadores por el Socialismo. Caracas, 25 de abril de 2024.